Y justo en este momento queremos conocer la historia de un matrimonio que Dios le dio libertad, así como la conferencia se llama, un paso a la libertad. Encontraron en Cristo un paso a la libertad. Así que recíbelos con un fuerte aplauso a Jorge y a Luz Monter, que están acá con nosotros. Pásenle. Jorge, algunos conocen a Luz como Mamá Luz y a Jorge como Papá Luz. Ah, sí. Siéntense, por favor. Siéntense. Y algunos de ustedes los conocen, ¿verdad que sí? Sí. Queremos platicar un poco cómo fue su experiencia al encontrar libertad en Cristo. Todas se mueven, Luz. Ahora sí que todas se mueven. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Me toca entrevistarlos un poco sobre su historia, pero los conozco demasiado. Los conozco muy bien. ¿Nos conocemos desde hace cuánto? 13 años, creo. Aquí en el micrófono, dilo. 13 años. 13 años que nos conocemos. Sí. Bueno, cuando nació mi hija. Estaba recién nacida. Camila, Recién nacida, sí. ahí nos conocimos en Semilla, cuando Sí. Semilla de Mostaza estaba en Illinois. el Monte Carlo. En el Monte Carlo. Monte Carlo. ¿Alguien es de Semilla cuando estábamos en Monte Carlo? ¿Nadie? ¿En serio? Algunos, ¿verdad? Vamos a Semilla desde esa época. Muy bien. Espérate, yo te agarro. Oye, y queremos saber un poco su historia, queremos conocer un poco su historia. ¿Dónde crecieron? Platíquenos de dónde son, dónde crecieron, cómo están integradas sus familias. Luz. Bueno, yo nací aquí en México, Distrito Federal, y pues las familias tradicionales de familias desintegradas, y ahí empieza mi historia. ¿Tú, Jorge? Yo nací cerca de La Merced, en el populoso barrio de La Candelaria. Igual una familia unida pero disfuncional. Oye, tú me has presentado un hermano y luego otro hermano y luego otro hermano. ¿Y cuántos hermanos tienes? 4, yo soy el 5. Ah, mira. Entonces han cambiado mucho. Ah, sí. Pues gracias a Dios sí. Algunos de ellos, ¿verdad? Faltan 2 nada más. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo crecieron? ¿Cómo era el ambiente en donde crecieron, Jorge? ¿Cómo era el ambiente de tu familia? Pues aparentemente era como armonía, pero mucho vicio. A lo mejor de muy pequeño no me daba cuenta. Mis tíos, mi abuelito, mis tíos todos eran alcohólicos. Tenía un tío que era bien marihuano, ¿no? Y yo me preguntaba qué era eso, pero nunca llegué a detectarlo hasta como 10 años después. Claro. Oye, y estamos en una conferencia de adicciones, estamos en una conferencia de este tema. ¿Cómo fue tu primera relación con las drogas, Jorge? ¿A qué edad y cómo fue esa experiencia? Yo era muy vago, definitivamente de todos mis hermanos yo era el pata de perro. De muy pequeño, recuerdo que iba en la primaria, 4º, 5º de primaria, se juntaba la banda en la esquina, yo un día me acerqué y yo creo ahí fue la primera vez que a lo mejor no la probé, pero sí me tatemé, ¿no? Porque pues, ellos estaban jugando marihuana y yo dije, Órale. me puso como medio bien. Sí. Y de ahí pues pues la costumbre, ¿no? De estar con ellos, de escuchar lo que ellos platicaban, de ver lo que ellos veían. Y pues yo me sentía así como ya grande, ¿no? Siendo Como grande, un chavo sí. de 9, 10 años, yo creo. Claro. Muy chavo. Muy chavo. ¿Cuándo lo conociste tú, Luz, a Jorge? Tenía yo 15 años cuando lo conocí. O sea, bien chavitos. ¿Cuántos Sí, años yo tenía salí Jorge de la cuando lo secundaria conociste? cuando yo lo conocí. En la secundaria. Sí, sí. ¿Y él ya estaba en los vicios desde que lo conociste? Sí, yo lo conocí ya pues con 5 años de drogadicción él ya.
Oye, y no te importó realmente No, conocer y salir y relacionarte con un Cuando chavo yo así? lo conocí me era indiferente, Ajá. totalmente indiferente. Yo, donde nos juntábamos los dos, yo me juntaba a tomar y él a drogarse, o sea que… Pero cada quien en su rollo, o sea, yo iba a tomar, a disfrutar, y sí lo veía, pero pues de verdad que cuando está uno en eso, como decía ella, cada quien en lo que está y no tienes amigos, la verdad que no tienes amigos, solo te juntas para drogarte. Exacto, exacto. Oye, ¿y cómo llegan a decidir vivir juntos? Porque comenzaron viviendo juntos, ¿no? ¿Cómo llegan a decidir eso? Es que es algo muy chusco porque la verdad yo hice una apuesta. ¿Una apuesta? Sí. Eso no lo sabía, mira. No digas su nombre. Esto me estoy enterando ahorita. Sí. Yo hice una apuesta, habían varias chicas Ajá. involucradas y entonces pues estaban diciendo, vamos a ver quién se conquista ese chico y les dije, yo les voy a ganar. ¿No es cierto? ¿En serio? Sí, en verdad, así lo hice. ¿Y a qué edad se fueron a vivir juntos? A los 20 años. ¿A los 20 años? Sí, porque yo empecé a tener relaciones con él a los 19 años. Ujú, Tuve un embarazo ujú, en el cual pues aborté. ujú. Me daba miedo a que mi mamá se enterara, su mamá me odiaba, no me podía ver. Entonces dijimos, no podemos tener un bebé. Wow, wow. Y después tuvieron 2 hijos, ¿no es así? Y después Dios nos bendijo con 2 hermosos hijos. Sí, están hermosos mis hijos. Oye, platícame la historia de cómo se hicieron de su casita. Porque esa historia sí me la sé. ¿Cómo se hicieron de su casita, de su bueno. nido de amor? Primero cuando nos juntamos vivíamos en la casa de su mamá. Ajá. Después nos fuimos a la casa de mi mamá. Yo era asaltante, era traficante, era pandillero, era de lo peor. Y recuerdo un día que algo pasó en casa con familiares de mi mamá. Luz y yo pues siempre nos peleábamos, bueno, siempre le pegaba. Ese día en la noche, fue un domingo en la noche que llegó mi mamá, le dijeron lo que había pasado, todo lo que yo había hecho, y decidió corrernos, así de que Se van. agarran lo que tienen, que nomás era un costal del ejército lleno de ropa, y vámonos con mis 2 hijos y mi esposa. Nos quedamos en un hotel. El Marco era de 4 meses. Le preparamos, bueno, Luis le preparó su mamila del agua caliente del lavabo. Al otro día fuimos a ver a su hermana en una unidad habitacional y nos dijo, el departamento de allá enfrente está vacío. Dice, si lo puedes abrir y se pueden meter. Y yo dije, Pues sí puedo. Y pues sí puedo abrirlo. o sea, ¿Lo abrieron? ¿Se metieron? sí, era algo bien fácil, bien papita para mí. Fui y lo abrí. Bien Nos papita, metimos. dice. Era asaltante, Fer, o sea, Claro. yo Claro. era zorrero. Pero ¿de quién era ese departamento? Porque alguien… Estaba vacío. Era del entonces, Infonavit. Damnificados del 85. Ok. Entonces nos dieron todos los tiros, nos metimos y no sé, yo creo que en ese tiempo fue Dios, ¿no? Porque queriéndolo o no, el plan de Dios era uno, Exacto. el estar yo con Luz y no con todas las que echaron la apuesta. ¿No? O sea, ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí metidos? Poco tiempo, como 2 años y medio. 2 años y medio. Poco tiempo, solo unas semanas. Sí, 150 semanas. Oigan, y hay algo muy interesante que JJ dijo hace unos momentos, que cuando uno comienza a no darle gloria a Dios, sino agradecer a Dios, comienza a actuar de una manera insensata y haciendo cosas que la verdad él decía es tonto, ¿no? Llegó un momento en sus vidas en que veían su vida de esa manera, haciendo cosas que en realidad estaban fuera de un lógico razonamiento. Sí, definitivamente sí. Sin Dios, esclava del pecado, con una vida… Jorge te lo dijo, me golpeaba bastante. Yo ese amor
se volvió odio, deseo de muerte. Y pues por supuesto que estaba arrepentida y decía, ¿cómo pude llegar hasta aquí? Sí. Jorge. Sí, yo creo que antes a lo mejor no lo entendíamos, ¿no? Porque vivíamos en ese desenfreno, en esa pobre manera de vivir, aunque a lo mejor teníamos, pero era una vida vacía, una mente reprobada. O sea, definitivamente ahorita le estaba oyendo, yo ya lo había leído, yo ya lo había entendido, que en ese tiempo nuestra mente no razonaba, o sea, como Dios quería que fuera, sino que era a mi razonamiento. Proverbios 3, ¿no? Que yo me apoyaba en mi propia prudencia, que era nada, y en mi propio razonamiento, que era peor que nada, y todo mal, o sea, definitivamente todo mal, todo triste, todo vacío, sin esperanza. Yo de todo lo que me robaba y de todo lo que tuve al vender tanta droga, yo decía, me voy a comprar una Suburban y me voy a comprar eso, ¿no? Y a fines de cuentas ni me compré nada y ni hice nada. Una vez me enseñaste tu credencial de lector, Sí, vieja, ¿no? sí. Y estaba, o sea, no alcanzaba a reconocerte, estabas completamente flaco. ¿Cuánto pesabas? 49 kilos. 49 kilos. 49 kilos. Y me acuerdo que me contabas que te subías a un árbol que estaba ahí en tu casa. Sí. Y desde ahí arriba, ¿qué onda? Es que esa es una mente reprobada, ¿no? Yo no sé si quería que… La gente ya sabía quién era… ¿Puedo decir el nombre? Sí. ¿Quién era el diablo? No, o sea, la gente ya sabía. Y yo, en esa terquedad, en esa pobreza, en esa mente reprobada, yo me subía a mi árbol, la barda me quedaba por aquí así, hasta había una posición que estaba muy cómodo, y ahí me ponía a fumar marihuana, pasaba la gente, olía, pero buscaba y nunca encontraba, nunca veían que yo estaba ahí en el árbol, Oye, escuché enviciándome. bien, pero ¿escuché bien o tu apodo era el diablo? Era el Su diablo. apodo era el diablo. Literal, así te conocían Sí. en el barrio, como el diablo. Satanás, el diablo, Lucifer, Así te decían. sí. ¿Y a tus hijos cómo les decían? A Marco le decían el Flamitas. El Flamitas. El Flamitas. Pobre de mi hijo. No, y nadie se metía, o sea, ya sabían. Una vez querían asaltar a mi esposa y uno reconoció y dice, no te metas porque es la esposa del diablo. Entonces ya así como que dijeron, bueno, ahí le paramos. Ahí le paramos. Sí. Ya no hay peor descripción que eso, ¿no? Luz, entonces, ¿cómo llegó Cristo a tu vida? Porque sé que llegó primero a tu vida. Sí, bueno, pues en ese trasfondo de tantos golpes, tanta maldad, yo también llegué a drogarme. Entonces sentía como delirios de persecución, ligaduras de muerte prácticamente, como dice la palabra de Dios. Estaba yo muy atemorizada. Y una vez Jorge me golpeó muy fuerte. Estaba, no sé, yo creo grité y todo, y una amiguita fue a la casa y me levantó y me dijo, ay, Cristo es la solución para tu vida. O sea, Él te va a ayudar. Y yo le dije, no sé si me puedo ayudar. La verdad que uno dice, yo me lo merezco, ¿no? Y sí es cierto, mereces la muerte, sí lo mereces por vivir así. Pero yo decía, voy a probar. No tengo nada que perder, ya lo perdí todo, no tengo nada que perder. Y decidí ir a la iglesia. Y cuando yo llegaba a la iglesia me sentía tan bien, porque las alabanzas que cantaban decían lo que yo estaba sintiendo. El reconocer que decía un canto que grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. Entonces cuando yo escuché ese canto, o sea, algo hizo en mi corazón. Yo necesitaba amor. ¿Y tu vida cambió desde ese momento? ¿Qué pasó en tu vida? No, todavía pasaron muchas cosas, porque como yo me drogaba también, Jorge se seguía drogando. Entonces yo iba a la iglesia, pero quería seguir drogándome. Entonces yo iba bien padre, sentía la presencia de Dios, pero mi cuerpo decía, vámonos,
vámonos, porque necesitas drogarte. Entonces llegaba a la casa y decía, no lo quiero hacer, acabo de oír que eso no se debe hacer, pero Jorge me decía, ay, nada más una, o sea, no pasa nada. Y pues otra vuelta. Pero recuerdo que cuando ya me drogaba ya no era igual, ya no sentía lo mismo. Y haciéndolo, le oraba a Dios, le decía, perdóname, yo sé que no debo hacer esto, pero mi cuerpo me lo pide, ¿qué hago? Pero oraba. ¿Y cómo llegó esa libertad a tu vida entonces? Te digo que sentía mucha persecución, cosas horribles. Yo ya cerraba los ojos y sentía que me iban a ahorcar. Caminaba por la calle y sentía que alguien me iba a tomar del cuello. O sea, me sentía muy mal. Y entonces le dije a Dios, ¿sabes qué? Ya. No sé por qué siento esto. Creo entender que son cosas del diablo y ya no quiero sentirlas. Pero es tu marido. Pues sí. Bueno, sí, pero pasaban cosas y, ay no. O sea, yo creo que quien se droga me entiende lo que se siente. ¿Alguna vez creíste que Jorge te iba a matar? Ah, sí. Jorge intentó. Jorge me insistía que yo me quitara la vida. Wow. No, y aparte también como cuántas veces estuve a punto de matarla a ella, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, o sea, por ese mismo pensamiento tan deteriorado que tenía. O sea, yo no medía las consecuencias. Y sí, varias veces estuve a punto de matarla, pero gracias a Dios que no me lo permitió. Nunca dejó que pasara más allá. Oye, iba a la iglesia y tú qué veías en ella cuando ella iba a la iglesia y comenzó a tener esta libertad en Cristo? Pues yo veía una paz, ¿no? Una paz y llegaba a la casa, nos sentábamos a comer. A veces me decía, Jorge, ¿te puedo platicar lo que escuché? Hay veces que la bateaba, la insultaba y le decía, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Y hay veces que le decía, ¿sabes qué? Bueno, sí. No, de lo poco, de lo mucho que yo escuché de lo que me dijo mi esposa, pues sí, se empezó a quedar en mi mente, en mi corazón. Porque yo ya conocía de Cristo desde chavito. O sea, recuerdo que escuché esa canción en un templo evangélico que dice, yo tengo un amigo que me ama, ¿no? Y se quedó ahí. Pero ahora entiendo y comprendo que en verdad sí me amaba, que en verdad sí me ama, porque después de pasar tanto, gracias a Dios estoy aquí, sirviéndole a Él. Claro. Oye, y cómo hiciste, o sea, hay una parte de su historia que me sorprende mucho, que decías que Dios te mostró que no tenías que dejarlo, sino que tenías que estar ahí con Él. Platícanos de eso. Sí. Llegó el tiempo y ya dije, ya me han dicho en la iglesia que tengo una libertad y ya no le tengo miedo, porque él me amenazaba con que si yo me iba a matar a mi mamá y que yo tenía que regresar. O sea, me dijo, te me escapas, pero mato a tu mamá y tienes que venir. Y entonces decía, y donde te encuentre te mato a ti y a tus hijos. Y Jorge siempre traía un puñal aquí, siempre. Y quien se le quedaba viendo o me veía a mí decía, ¿qué le ves? Y sacaba el puñal. Entonces yo sí le creía, porque yo muchas veces vi cómo golpeó a jóvenes, o sea, y entonces a mí me daba miedo. A mí como me golpeaba, me quería matar, o sea, yo dije, sí, mata a mi mamá. Pero cuando en la iglesia aprendí que Dios te da una libertad, y Jorge cada vez se iba consumiendo más y más, llegó el momento que le dije, ya no te tengo miedo, Dios está conmigo, ya no te tengo miedo. Y entonces le dije a Dios, dame el valor para poderlo dejar, porque ya no quiero vivir con él, yo quiero que se muera, yo lo odio, no lo quiero en mi vida. Y Dios, cuando él llegó un día que yo ya me iba, no tenía ni maletas, porque dije, no me va a dejar ir con maletas. También a mis hijos les dije, pónganse nada más 2 mudas porque nos vamos. Entonces, cuando él va llegando, yo lo veo y le digo, ya me voy, ya no quiero estar contigo, ya no te tengo miedo. Pero en eso
no entiendo cómo pasó porque es espiritual, sé que fue Dios. Me dijo, dile a Jorge que yo le amo. Nada más dile eso. Y yo todavía le dije, yo no le digo nada. Yo no le digo nada. De verdad, yo dije, no. Estaba enojada. Sí, estaba yo muy enojada, muy molesta. Lo odiaba, de verdad lo odiaba totalmente. Era algo que yo, ni que me viera, ni que yo lo viera, ni que me tocara, nada. O sea, yo decía, desaparece de mi vida, ya, por favor, ya. Pero Dios me volvió a decir, dile a Jorge que yo le amo. Y yo dije, no le digo nada. Fue la segunda vez, dije, yo no le digo nada. En verdad así pasó. Y la tercera vez yo sentí como que alguien me empujó y me puso delante de él. Y entonces yo le dije, yo no entiendo qué está pasando, no sé por qué, pero Dios quiere que yo te diga que te ama. Él te ama. Y entonces él se quedó así como ido, y yo te dije, ¿ves cómo está todo drogado? O sea, no entiende nada. Sí, así lo dije. Y entonces no era eso, sino que él estaba tratando de asimilarlo. Y me dice, ¿pero por qué me ama? ¿Por qué me ama él? Tú me odias, mis hijos me odian, mi mamá me odia, todo el mundo me odia, ¿por qué él me ama? Y yo le dije, ay, pues no lo sé, pero él te ama. Y así le dije. Me decías también, dentro de tu historia conozco que Dios te protegía, literalmente a partir de un momento Él quería golpearte y no lo podía hacer. Platícanos de eso. Sí, cuando yo llegaba de la iglesia, muchas veces él decía, sírveme de comer, rápido. Y yo le decía, espérame, lo voy a calentar y todo, voy a preparar. Decía, no, ya. Y entonces hubo un día que estaba yo así cerca de una puerta, tiene un vidrio muy grande, y entonces yo vi cómo su mano me iba a golpear y lo único que hice fue así. Y la mano se le desvía y se va y se pega en el vidrio, se le abre, se le salen los tendones, empieza a desangrar. Y entonces, pues yo al verle que le pasa eso, le digo a mis hijos, ayúdenme, su papá se cayó, ayúdenme. Y entonces le digo, háblenle a la vecina, háblenle a todo el mundo, porque se está muriendo. Pero yo sé que fue Dios el que le movió la mano, porque si no, a mí me hubiera aventado contra el vidrio y no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y entonces fuiste a la iglesia, Jorge? No. ¿Cuándo fue cuando comenzaste a ir a la iglesia? Ese viernes, fue un viernes cuando pasó esto de que Dios me dijo a través de mi esposa que Él me amaba. Y yo me quedé así como recordando mi infancia, ¿no? Y acordándome que yo tenía un amigo que me amaba. Entonces, cuando ella me estaba diciendo, yo recapitulé y dije, me libró de esta otra, y pues aquí estoy, yo creo que sí me ama, ¿no? Entonces, ella me dijo, el domingo Marco tiene una participación en la iglesia, ¿vas? Y yo le digo, sí. Pero ya no sentí el deseo de drogarme, Fer. O sea, lo digo literalmente, como otros días, después de 25 años de estar consumiendo de todo, a mí me decían, esto te pone bien, y yo me lo ponía. No sentí ese deseo. Llegó el domingo, me dice mi esposa, ¿vas a ir? Le digo, no. Entonces fueron ellos y yo ahí a solas con Dios. No recuerdo si platiqué con Él, pero no salí de mi casa para nada, porque todos los domingos ella se salía y yo luego atrás de ella, a conseguir mi piedra, a conseguir todo para estarme drogando. No sentí ese deseo. Me habló por teléfono en la tarde, me dice, oye, ¿sabes qué? Que Arturo es el esposo de mi suegra, dice, quiere hablar contigo. Yo dije, pues sí. Otras veces me decía yo, oye, ¿quiere un hermano? Y no me traigas a nadie, porque lo ando planchando, aquí no me traigas a nadie, por favor. Ese día dijo Arturo, le digo, sí, que venga. Y, o sea, ¿cómo se mueve Dios, no? La iglesia estaba hasta Constitución, yo vivo por el metro Iztacalco, y yo creo que colgaron y ya estaban en la puerta. Y yo dije, órale, sí es cierto.
Arturo sacó su Biblia, me empezó a exhortar con energía, pero con amor. Yo dije, bueno, si ya todo lo tengo perdido, ¿no? O sea, me veía en el espejo, a mí me daba miedo verme en un espejo. O sea, yo pasaba en un espejo y me volteaba. Ya no me gustaba cómo me veía, parecía un esqueleto forrado de pellejo. O sea, me daba, no sé, era lo que le tenía más miedo, ¿no? Me exhortó, me dijo y dice, es tu decisión, tú decides seguir viviendo como vives o tener otro tipo de vida. Y dije, pues nada pierdo, ¿no? Ya casi todo lo tengo perdido, estoy endrogado hasta donde no sé, mi esposa ya, mis hijos, le digo, va. Dice, ¿sabes qué? Híncate, yo te voy a guiar en una oración. Y yo dije, pues bueno. Pero esa oración fue con ese deseo de sentir ese amigo, con ese deseo de sentir ese amor, porque yo me autonombraba el niño sin amor. O sea, yo decía, pues yo soy ese niño sin amor. Y yo escuchaba esa canción del Tri en los conciertos, yo no fallaba en un concierto del Tri y lloraba. Yo decía, ¿qué onda, no? Doblé mis rodillas. Recuerdo que mi espalda estaba hacia el patio y con esa transparencia, con esa sinceridad, yo le empecé a decir a Dios que lo necesitaba, que en realidad quería que Él fuera el dueño y amo de mi vida. Y conforme pasaba el tiempo, en ese, no sé cuánto tiempo pasó, si fueron 10, 15, 20 minutos, sentía como un descanso, como un alivio, que cada que pasaba el tiempo yo me sentía como si me fueran levantando. Así, hasta que oró, ya después de hacer mi oración de confesión, oró por mí. Cuando dijo amén, yo abrí mis ojos y lo primero que hice fue respirar. Y respiré como nunca en mi vida. Cuando volteo al cielo, dije, órale, qué padre. Yo nunca volteaba para el cielo. Siempre mi mirada era para abajo, para abajo. Respiré, volteé y dije, literalmente sentí ese paso de muerte a vida en mi vida. Y yo dije, wow. Entonces desde hace 15 años sigo haciendo la prueba todos los días de mi vida. Yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Hoy otro día más de prueba. ¿Por qué? Porque Él me libertó, Él me dio una nueva vida, Él me dio una esperanza, les dio un nuevo marido a mi esposa, a mis hijos, a mis papás. A mi papá ahora lo veo y lo abrazo, aunque él así como que dice, yo lo beso, ¿no? A mi mamá igual. O sea, ese corazón de piedra, de acero que yo tenía, que yo decía, yo nunca voy a llorar. Yo para que llore va a estar en chino. Y no lloraba y me decía mi esposa, tienes que llorar, ¿qué te pasa? ¿No sabes quién soy yo? ¿Cómo crees que yo voy a llorar? Y ahora soy rechillón ante mi Señor, pero lloro de alegría, lloro de gozo, lloro de satisfacción de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. O sea, no hay con qué ni pagarle, pero sí agradecerle ese cambio que hizo en nuestras vidas. Oye, Luz, si estabas casada con el diablo, entonces tu vida era un infierno. Literalmente sí. Literal. Sí. Yo sé que un día estaremos en el cielo y que será increíble, sí. Impresionante, y no va a haber ninguna comparación. Pero si tu vida antes era un infierno, ¿cómo es tu vida a partir de que Jorge le entregó su vida a Cristo, a partir de que sirven al Señor y sirven en la iglesia? ¿Cómo es tu vida ahora? Bueno, mi vida está llena de bendiciones.
Dios es real cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas nuevas. Es una realidad. Me dio un esposo totalmente nuevo, que ahora las personas, ni su misma mamá lo creía, de verdad, ni su papá, o sea, dudan. ¿Quién es este hombre? O sea, no podemos creer que de verdad ya no te golpea, de verdad ya no se droga, de verdad esto. Y pude decirles, de verdad ya no lo hace, ya no lo hace. Dios le dio ese poder, esa autoridad, ese dominio para decir no más, no lo necesita, Cristo es suficiente. ¿Por qué no es un aplauso a Cristo? Porque Cristo en realidad es suficiente para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. Y de repente escuchabas un poco a JJ diciendo, ¿sabes qué? Confesar es eso, vete a tu casa y ponte a cuentas con Dios, empieza a platicar con Dios, empieza a decirle a Dios, empieza a rendir tu vida a Cristo. Y es exactamente lo que vivió Jorge, es verdad, es real. Ven a Él, entrégale tu vida, ponte a cuentas con Él. Entonces yo quisiera terminar este tiempo, darle un aplauso a Jorge y a Luz por lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque es Dios el que lo ha hecho. Y yo quisiera terminar este tiempo con una oración. ¿Les parece? ¿Lo hacemos? Señor, gracias porque el día de hoy aún vemos tu poder entre nosotros, porque es real, Señor. La promesa que tú has hecho, Señor, es real. Tú mismo dijiste, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Y Señor, y hemos escuchado de boca de Jorge y de Luz cómo el mismo Satanás quería destruir sus vidas, cómo su pecado estaba llevándolos a la muerte, cómo, Señor, incluso cómo Jorge se veía, Señor, era como si estuviera esclavizado, Señor, por la muerte, Señor. Pero también tú dices, Señor, no solamente dices el ladrón vino para robar, matar y destruir, sino que dijiste también, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor, y ese poder, Señor, es real entre nosotros, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de Jorge y Luz y por lo que seguirás haciendo en estos próximos años, Señor, en sus vidas, Señor. Gracias por tenerlo entre nosotros, Señor, tenerlos entre nosotros y, Señor, y verles y simplemente darte a ti gloria, Señor, y darte gracias, Señor, por la obra que has hecho entre ellos. Pero también quiero pedirte, Señor, que si alguno está viviendo de la manera que ellos vivían antes, Señor, puedan rendir sus vidas a ti y puedan experimentar el mismo poder y la misma verdad, Señor, que tú tienes vida y vida abundante para todos aquellos que te reconocen a ti, Señor, como el único Salvador, el único Señor, el único Dios, santo, santo, santo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén.